Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, seguimos viendo el libro de Hechos, estamos en el capítulo 23. Hoy vamos a ver a Pablo y seguimos viéndolo como el embajador en cadenas, acusado como el malhechor, como malhechor. Y hoy vamos a ver que los judíos contratan un abogado para poder formalizar la acusación con más fondo de malhechor. Y vamos a ver los términos. Como cristianos estamos continuamente expuestos a ser malinterpretados en nuestras intenciones, porque el mundo busca lo suyo, el mundo no sigue a Cristo y el mundo va a juzgar siempre las buenas intenciones del creyente. Misioneros en América Latina, conozco a varios, por ejemplo, de la agrupación Nuevas Tribus, donde forma parte nuestro hermano Gustavo Guns en África, y hubo toda una corriente, por lo menos en Colombia, hubo un ataque grande contra la organización Nuevas Tribus, de que los grupos misioneros estaban cambiando el folclore, la cultura de los indígenas, y que estaban influyendo, cercenando la idiosincrasia de los grupos indígenas. Y estaban los movimientos ecologistas, etcétera, de que los cristianos estaban haciendo una contracultura, y algunos fueron retirados de las zonas indígenas sobre esa base. Conozco inclusive a un pastor coreano que me contaba a mí que salió en un periódico en primera plana en Paraguay, 40 misiones hizo en los grupos indígenas, y sale como si fuera una persona negativa y destructiva de las raíces de los grupos de estas zonas indígenas. Salen como malhechores. Aquí en Panamá hubo otro tiempo, en el tiempo del Darién, que acusaron a ciertos misioneros de agentes de la CIA, y así sucesivamente. Y resulta que la iguana está primero que el indígena, y hay que proteger la iguana, hay que proteger el águila arpía, y resulta que el Señor nos llama a alumbrar a todo hombre con la luz del Evangelio, y que todo hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados y anda ciego, no importa la cultura que sea. Adán caído no distingue razas. Y así mismo mi hermano Gustavo Gun en el África está expuesto siempre, todos los días, pues dentro del Islam africano, su vida corre peligro. Entonces hoy vamos a ver un ejemplo del apóstol como acusado, como de malhechor, y por eso es fundamental que tengamos un testimonio claro de ser luz al mundo, y que no podemos ganarnos un epíteto que que denigre o que afee el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dejamos a Pablo que en la prédica anterior, llevado por todo un cortejo militar, estaba lleno de infantería, caballería, lanceros, porque su vida peligraba, y el tribuno Lisias lo traslada hacia la jurisdicción de Félix, no el Félix nuestro, que es un hombre muy querido aquí. El Félix que vamos a ver no tiene que ver nada con nuestro Félix de la iglesia. Es un Félix cruel, tiránico, corrupto, aprovechador, político, con un ojo de águila. Y Pablo tiene que enfrentar a Félix, pero hay un Señor que es soberano. Acuérdense que Cristo le había dicho, el Señor le había dicho, que no solamente me vas a hacer testigo en Jerusalén, sino también vas a testificarme en Roma. Y Dios no iba a hacer que Pablo muriera en Jerusalén, porque él había dicho que iba a ser testigo en Roma. Y Dios cumple su palabra. Entonces busque pues en su Biblia, en Hechos 23, versículo 25 al 30, que en primer lugar, a la vista de la ley romana, no había delito contra Pablo. Ustedes saben que los romanos es la cuna del derecho, y existe un aforismo
romano que si no hay delito, no hay norma, no hay pena, no hay delito tipificado en la ley, no puede haber pena. Y vamos a ver el testimonio que da el tribuno Lisias con relación al apóstol en el versículo 25 al 30 del capítulo 23. Dice así: y escribió una carta en estos términos, Lisias, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. Este es tipo memorándum para de fulano de tal. Salud. Usted sabe que uno dirá, bueno, nosotros seguimos saludándonos igual. Salud. Cuando damos un saludo, mandamos un saludo, estamos dándole ¿qué? Salud a la persona. Salud. Verso 27. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, ese yo lo pongo ahí, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y ustedes saben bien que eso no fue así, que él fue con toda la tropa a rescatar a un ciudadano romano. Él después, cuando lo iban a latigar, dice, ¿es lícito a torturar a un ciudadano romano? Pero bueno, siempre el hombre busca la manera de engrandecerse y el papel todo lo aguanta. Y dice, y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos y allí es que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Pero, ese pero es grande, que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Igual que el Señor Jesucristo, Pilato le dijo a los principales sacerdotes, no hallo delito en él. Igualmente aquí, no hallo delito ni de muerte ni de prisión. O sea que para la luz de la ley romana, Pablo no era merecedor de estar arrestado. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien, punto. Esto implica la parte práctica del romano, es el tiempo del anglosajón moderno, muy práctico. Vamos al grano de lo que está bien. Pásalo bien. O sea, te lo remito porque aquí peligra en Jerusalén y trata de indagar. Intimar es obligar a que comparezcan los acusadores ante ti. Intimar es cuando una autoridad nos llama a rendir cuentas de algo. Pero lo que quiero destacar en este primer punto es que de acuerdo a la ley romana no había delito contra el apóstol Pablo. Pero hoy, así como la iglesia de Jerusalén fue perseguida por los judíos, Pablo dice también en una de sus cartas que asimismo la iglesia de los gentiles es perseguida por los gentiles. O sea que el mundo es mundo y siempre va a haber una acusación contra los creyentes. Y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Lo importante es que mientan, porque si mienten, dice el Salmo, uno de los salmos, que Jehová hará resplandecer nuestro derecho como el mediodía. Entonces quiero destacar en primer lugar que es importante para nosotros estar bien delante de la ley. Si un creyente, aquí en Panamá, pues no sé si nos hemos enfocado en la seguridad, escasean los agentes de tránsito. Y es un deporte que después de pasar la luz verde, amarilla, roja, pareciera que la roja da licencia para que pasen 10 carros más, ¿verdad? Ha habido una contaminación a través de que se ignoran las reglas de tránsito y el semáforo, la luz roja todavía no es roja, no es orden de detenerse. Y prueba de ello que cuando le sale a uno la verde, tiene que esperar que pase, hay por lo menos 7 carros para nosotros cruzar. ¿Y a qué se debe eso? Porque el mundo es rebelde, desobediente. Para eso, imagínense si no hubiera autoridades
Si no hubiera semáforos, no llegamos a nuestros lugares de trabajo, porque el ser humano necesita la autoridad. Necesitamos la autoridad. Pero como creyentes, por favor, no se robe la luz roja. Usted aprenda en conciencia a respetar las normas, a que en todo momento tengamos una moral más alta que los demás y que pase lo que pase, tengamos buen testimonio de los de afuera, porque nosotros, el mundo nos juzga, no por fe, sino por vista. De acuerdo a lo que veo, así mismo yo juzgo. El mundo lo juzga y juzga mal. Juzga mal. No se me puede olvidar, creo que lo dije aquí una vez y lo he dicho como 2 o 3 veces. No es un problema de Alzheimer, ¿verdad? Un problema de recalcar las enseñanzas, que una vez allí en el supermercado pasó un hombre y gritó, porque estaba leyendo yo la Biblia en un supermercado, 3 formas para hacerse rico: narcotraficante, político y pastor evangélico. ¿Cómo el mundo? El mundo vilipendea, el mundo escarnece el nombre del Señor, y por eso no podemos dar ningún ángulo de motivo, porque si nosotros damos el motivo, que nos llueva entonces palo. Pero si van a mentir siempre y escarnecer el nombre de Cristo, que sea mintiendo, porque si es mintiendo, Dios nos va a guardar. Haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como dice el apóstol Pedro. En segundo lugar, vimos pues que Licio dice: no existe delito alguno, ni de prisión, ni de muerte en contra del apóstol. En segundo lugar, a la vista de los judíos, Pablo sí era un malhechor que merecía morir, al igual que Cristo. Ustedes saben bien que cuando Cristo fue arrestado y llevado ante Poncio Pilato, ellos no podían venir con la ley judía para acusarlo ante Poncio Pilato, sino que la acusación fue que él era sedicioso contra el César, que pretendía ser rey en contra del César. Acá también Félix, que era gobernador de la parte romana, tenía que también presentarse a un motivo fuerte en contra del apóstol Pablo. Vamos a ver desde el versículo, ahora sí, en el capítulo 24, versículo 1. 5 días después de haber estado en Cesarea, de arrestado y llevado a Cesarea, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Este hombre Tértulo es romano, griego, y yo pienso que de Tértulo saldrá de tertulia, de habladar, de hablantín, de tertulia. Pero Tértulo era abogado, ese era su trabajo, conocía muy bien la ley romana, o un judío prosélito, pero de origen griego, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, aquí siempre, hermano, la lisonja ayuda mucho. Las primeras palabras son lisonjeras, como debido a ti gozamos de gran paz. Y muchas cosas son gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Siempre es bueno la cepillería al principio. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Que estaba ganando él la simpatía del gobernador, siempre estar brochando, pillando, así, tratando siempre de inflar a la otra persona. Y usted va a ver que Pablo no usa esa técnica. Y aquí viene la parte de la acusación. La acusación tenía 4 partes, porque hemos hallado a este hombre que es una plaga. No es que él es parte de la plaga, él es la misma plaga. El virus, la pestilencia, él es el azote, él es la contaminación, él es una plaga. ¿Qué palabras,
¿Tú crees que así nosotros no nos dirán plaga también? Nos van a decir plaga. Oye, esta gente se están multiplicando. En cada esquina hay una iglesia, es una plaga. La forma en que uno habla, cuando estaba yo en la universidad decía, estas carpas y estas iglesias proliferando, este opio de los pueblos que está contaminando Panamá. Plaga. Otro dice, es una plaga y promotor de sediciones, de insurgencias. Sedición es alterar, amotinar, conmover a las multitudes para que se rebelen contra el orden público establecido. Es un promotor. Donde él va, comienza a promover que haya líos, a encenderla a la sociedad contra el orden. De promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y otra, y cabecilla. ¿Quién es la cabecilla? Es el término, el cabecilla de la banda tal fue capturado. Cabecilla. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es otro término que también, como nos tildan nosotros como creyentes, como sectas. Aunque los judíos se autodenominaban la secta de los fariseos y la secta de los saduceos, pero en este caso es un término herético de que somos una secta. Es el término que hoy se dice, la secta, sectario, que nos hemos apartado de algo que es la verdad. Hemos seguido una desviación doctrinal. Secta. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Y acuérdense que ese término nazareno lo usaron siempre el concilio judío, el Sanedrín judío, para arrestar a Cristo, porque supuestamente y bíblicamente no podía ser el Mesías de Nazaret. Como dijo Natanael, de Nazaret no sale nada bueno. Y ellos no verificaron el registro de nacimiento de Cristo, que fue en Belén. Y solamente por eso, ¿a quién fue? Venimos a arrestar a Jesús Nazareno. ¿Qué puede venir bueno de Nazaret? Un Mesías, ya, de salida, su origen, lo descarta, lo descalifica para ser Mesías. Entonces, la secta de los nazarenos. Y como dice la gente acá, me acuerdo en Panamá, los cuadrados, porque los cuadrangulares fueron uno de los primeros que fueron entrando, los cuadrados, los aleluya, los salvacuatro, y una serie de las sectas esas, el movimiento que nadie verifica, pero así es la vida. No somos de esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque somos extranjeros, quieras o no. ¿Por qué somos extranjeros? Porque no hablamos el mismo lenguaje, porque no tenemos la misma mente, porque no seguimos la corriente de este mundo, porque somos exactamente diferentes, absolutamente, radicalmente diferentes al mundo. Por eso que en verdad no somos jamás comprendidos. Y hasta que no podamos, hasta que no brillemos y todo el mundo, el hombre conozca a Cristo, siempre se verá el creyente como algo raro, un marciano, un IT, extraterrestre, absolutamente, fuera incomprensiblemente. Encima de eso, adicionalmente, de que era la cabecilla de la banda tal de la secta de los nazarenos, de que era una plaga, una peste, y que era también promotor de decisiones, encima de eso, dice Tértulo, intentó también, dice el verso 6, profanar el templo. Profanar el templo. ¿Sabes qué es profanar el templo? Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, ese que te mandó la nota, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen ante ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, puedes informarte de todas estas cosas que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Así fue. Plaga, cabecilla de la secta, ¿cierto?
malo que es, perverso, forajido, se busca, recompensa. Perverso, hasta aquí ya lo agarramos y nos los quitaron de la mano. Entonces, conforme a la ley judía, conforme al liderazgo judío, Pablo era un simple malhechor, el más buscado de todos. Y hermano, me pongo a ver a Cristo Jesús. ¿Qué han dicho los judíos hasta la fecha? ¿Qué dice el libro de Mateo? Que los discípulos hurtaron el cuerpo de Cristo y dicen hasta hoy que resucitó de los muertos. Ese es el dicho que existe en boga y en boca de todos los judíos. En tercero y último lugar, no, el último lugar son 4 puntos esta vez. Pablo aprueba los infundados de sus acusadores. Por eso que uno tiene que andar en la verdad. Pablo no está aquí usando un ardid abogadil, ni siquiera abogado tiene. Los judíos trajeron abogado y Pablo se fue sin abogado. Todo lo que diga será usado en su contra, todo. No había derechos, él no se amparó en un apoyo humano. Y los judíos buscan a Tértulo para contratar una firma de abogados para lograr una sentencia favorable. Y Pablo se fue en absoluta indefensión judicial. Pero tenía peso, y por eso que cuando uno habla, uno debe sustentar las cosas en base a hechos. Hermano, el creyente tiene que ser un hombre veraz, que sus palabras coinciden con sus hechos. Eso se llama veracidad. Eso se llama ser transparente. Que todo el mundo vea nuestra vida como un libro abierto, que lo que profesamos efectivamente vivimos. Y por eso que la defensa de Pablo simplemente se basó en hechos reales. Y vamos a verlo desde el versículo 10 al 21, el discurso de Pablo en su defensa. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez, muchos años, por lo menos tenías 7 años, de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y usted acuérdese que usa palabras defensa, apología, sustentación. No estar acomodándose para ver cómo se zafa del lío en que está, su defensa. Como tú, verso 11, puedes cerciorarte, me remito a los hechos, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Cuenta? Si llevo 5 aquí, ¿cuántos tengo en Jerusalén? ¿Cuántos tengo? 7, ¿cierto? Llevo 5 presos aquí en Cesarea. 7 solamente tengo. ¿Cómo yo voy a amotinar a la gente en 7 días? Y dice, 12. Y no me hallaron disputando con ninguno. Hermano, la palabra de Dios no se discute. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Nunca me amotiné. No soy ninguna plaga, no soy ninguna secta cabecilla, no soy promotor de sediciones, porque ni siquiera una discusión tuve en Jerusalén en todo este tiempo. Si a uno lo van a acusar de cosas peores o cosas malévolas, uno tiene que guardarse para poder decir no, falso, no es así. No es así. Y tenemos que tener una vida que coincida. Si la guerra espiritual es una verdad, y que dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, entonces tenemos que estar viviendo la verdad, para que lo que dicen de nosotros es malhechores, hagamos callar la ignorancia a los hombres insensatos. La verdad. Dice que un hombre compró un periódico iba para su trabajo, compró un periódico de 10 centavos, una revistita ahí.
y se fue kilómetros para su trabajo. Y cuando llega allá, resulta que vio, el dependiente, el dueño del comercio le dio 2 ejemplares. Y dice, óyeme, hijo, vamos para atrás. Papá, vamos mejor cuando salimos del trabajo. Digo, no, yo no quiero pensar que él piense que yo me llevé los 2 ejemplares. Papá, son 10 centavos, vamos para atrás. Y devolvió el ejemplar de más, de 10 centavos. Y resulta que esa tienda la asaltaron y vinieron a hacer las pesquisas a la policía. Y el primero en decir al tendero, ¿a quién estuvo a tal hora? A la hora, sí, estuvo un hombre que me compró casualmente un ejemplar y se llevó otra y vino desde allá. Ese hombre ni lo toma en cuenta porque yo no regreso por 10 centavos. Porque el testimonio de uno habla. Uno tiene, pase lo que pase, hermano, usted no paga una cuenta o un vuelto que le den de más, devuélvanlo. Oye. Hay un Dios que lo mira, hay un Dios que está allí viéndonos de día y de noche. Sus ojos están sobre justos e injustos. Tenemos que marcar la diferencia. Igual que aquel pastor que estaba en un pueblo y quiere ver cómo comparte de Cristo en ese pueblo y monta una de estos transportes públicos y resulta que el hombre le da de más en el vuelto, 10 centavos de más. Y se baja el hombre. Si este hombre me dio 10 centavos de más. Y fue a la estación y le dice, oiga joven, me dio 10 centavos de más. Digo, mire usted, pastor, yo hice eso para probar, para ver si usted era de verdad. Y ya me di cuenta, dice que cuando él salió se agarró de un poste y dice, Dios mío, Señor, casi vendo tu cabeza por 10 centavos. O sea, uno dirá, pero esto, ¿por qué uno tiene que andar por una moral más alta? Porque somos embajadores de Cristo. Y la diplomacia de nuestra embajada va a afectar el reino en el cual nosotros estamos comandando. Ahora mismo, una noticia ayer que semidormido la escuché, hay unos coreanos secuestrados allá en Irán, en Irak, misioneros. Y dijeron, protestantes secuestrados. Esa gente fueron a testificar de Cristo en esa área de guerra, hermano mío. Y hay muchos cristianos envueltos allí. ¿Qué dirán? Van a decir que están ahí por son agentes encubiertos. Y así mismo dice la noticia. Protestantes secuestrados. No me hallaron disputando con nadie, no estuve en el templo, no estuve en la sinagoga, nunca fui promotor de sediciones, nunca, jamás. Verso 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, o sea que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mi Padre, es decir, estoy sirviendo al mismo Dios que ellos, pero esta vez yo sí tengo el Mesías. Ellos no lo quieren creer, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre buena conciencia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y ahí lo dice Pablo, yo no estoy inventando una nueva secta, no estamos inventando. Yo pregunto, ¿nosotros en quién creemos? En Cristo resucitado, que murió en la cruz. Nosotros no estamos siguiendo algo nuevo, estamos predicando el Evangelio que fue encomendado a la iglesia de Cristo. No somos una secta en lo absoluto, en lo absoluto. Pero nos van a decir que somos de secta. Heréticos, nos lo van a decir y nos van a restregar a cada rato. El verso 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación. Hermano, salvemos el nombre de Pablo. Vine a hacer limosna, no a pedir limosna a Jerusalén. O sea, a dar, a compartir, a dar, a ofrendar y presentar ofrendas a Jerusalén. Eso indica de que yo amo a mi nación y creo
en el Mesías ya venido, estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud, ni con alboroto, no soy promotor, no soy una plaga. Y ellos debieron comparecer ante ti y acusarme. ¿Dónde están mis testigos oculares? ¿Dónde están tus testigos? ¿Cristo tenía testigos en su contra? ¿Cuántos testigos presentó el Sanedrín contra Cristo? Al final había dos que dice, él dijo una vez que iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir en 3 días. Yo lo oí. Y ustedes saben bien que a qué se refería Cristo. No que iba a meter una dinamita al templo para construirlo en 3 días. Referándose al templo espiritual. Y aún así se contradecían entre ellos mismos. Pero no tenían testigos de cargos contra Pablo. El verso 21, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz. ¿Se acuerdan cuando se formó aquel problema entre saduceos y fariseos? Acerca de la resurrección de los muertos, ¿soy juzgado hoy por vosotros? A menos que haya sido eso lo que les ha molestado, que creen en la resurrección igual que ellos, en la parte farisea. Es decir, hermano, no había pruebas contra el apóstol Pablo. Ustedes saben que aún Reina Valera, Casiodoro de Reina, el artífice, el instrumento de Dios para tener esta Biblia, lo llegaron a acusar hasta de corrupción de menores. Y le mantuvieron esa acusación por años, simplemente para difamarlo, para quitarle la autoridad de esta Biblia que tenemos nosotros hoy. ¿Hasta dónde llega la maldad de calumniar a un hombre? La Santa Inquisición, cuando no lo pudo capturar físicamente, quemó una estatua en su lugar para decir, no lo agarramos, pero aunque sea un muñeco no sirva para saber que, o sea, siempre va a haber difamación. Siempre va a haber difamación, siempre. A Martín Lutero le decían, tenemos un cerdo dentro del Vaticano que tenemos que sacar de allí. Hay que sacar ese cerdo. Hermano Martín, usted se retracta de las 85 tesis que pegó aquí. Usted se retracta de todo lo escrito. No queremos oír sustentación, solamente se retracta o no se retracta. Y Martín decía, el clero dominante, y Martín decía, si ustedes me prueban a mí a la luz de las Sagradas Escrituras que yo estoy equivocado, me retracto. Pero si no me pueden probar a la luz de las Sagradas Escrituras que estoy equivocado, soy cautivo de la palabra de Dios. Eso se hace, ¿por qué? Porque el mundo va a difamarnos, va a ir contra nosotros, En último lugar, Pablo se expuso a un gobernador corrupto, Félix, no el Félix bueno que tenemos nosotros acá, sino el Félix malvado. Y uno dirá, bueno, ¿quién inventó la coima, hermanos? ¿Quién inventó el soborno? ¿La corrupción es latinoamericana? ¿Quién inventó el soborno y la coima? Ustedes se dan cuenta que eso está en el hombre, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y uno puede ver en el caso de Félix. Félix estaba casado con una hija de Herodes, el grande, ¿eh? El hombre estaba bien entroncado, una gran influencia política tenía, y era segunda mujer, y las dos se llamaban Drusila. Félix tenía esa gente que se sabe manejar a su conveniencia. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, dice, bueno, vamos a dejar esto para otro día, diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Ok, se acabó la reunión, Tértulo va a su casa con toda su gente,
Y mandó al centurión, que esto es un punto importante, que lo que indica que él le hizo caso a la carta del tribuno Lisias. Él mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Eso indica de que el hombre decía, ningún delito ha cometido pero ¿por qué no lo soltó? ¿Por qué no lo soltó? ¿Por qué también Pilato no soltó a Cristo? Verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe. Oye, Pablo, ¿por qué no me hablas un poco de tu secta de los nazarenos? Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Bueno, ya no me gusta hablar del infierno, lago de fuego, eso del alma atormentada, la condenación eterna, el juicio final. Para eso. Mira que el espanto no significa conversión. Hay mucha gente que le tiene... A mí no me gusta que me hablen del infierno, porque no puedo después dormir. No puedo dormir después. Pero me gusta ver El Exorcista o me gusta ver las películas de Blake, el vampiro, el del cazador de vampiros. Pero no me gusta que me hablen del infierno porque eso me espanta. Pero no quiero saber de Cristo tampoco. Y así pasa con mucha gente. Le tienen miedo al diablo. Nunca se me olvida, hasta me acuerdo muy bien de que el papá de este niño que presentamos hoy, estábamos allá en Isla La Esmeralda, allá en el archipiélago de las Perlas, y estaba predicando Gabriel. Señores, en el parque allá en aquella islita, señores, Dios ha preparado una mansión para nosotros en el cielo. Y Él murió por ti en la cruz para darte salvación y perdón de pecados. Y para que nazcas de nuevo. Y Dios, y la gente sí, nadie se inmutaba. Pero hicimos un drama donde uno de los personajes era Satanás y se tiró con una capa y un cacho y se tiró al parque y todos salieron huyendo. Increíble, porque él gritaba, ¿no? Él gritó encerdeceramente y salieron huyendo del parque. Digo, ay papá, si esta gente tiene más miedo al diablo que a Dios. Ok, va al cambio de predicación. Totalmente azufre y fuego del cielo, de lo que vamos a predicar aquí hoy. Totalmente el término, Jonathan Edwards, el predicador del infierno. Arrepiéntase porque viene lo que es fuego del cielo. La magia, la brujería, las drogas, el consumo, todas estas cabras en curanderos y cambió la cosa. Absolutamente. Porque la gente, mira, Félix se espantó cuando habló sobre el destino final de su vida y como él se veía a sí mismo corrupto, malévolo, cruel, tiránico, se espantó. Sin saber que Dios perdona todo pecado. Pero Pablo le testificó a Félix. Pero Félix no reconoció a Cristo. Y le dice Félix a Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré de nuevo. Pero aquí viene por qué lo llamaba. El verso 26 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera ¿qué? Dinero para que le soltase. Oye, Pablo, ¿cómo te va la cosa? Oye, ¿y dónde tú vives? Y como aquel guardia de tránsito que habla y habla. ¿Y dónde tú eres? ¿Cuál es tu profesión? ¿Ah? ¿Tienes hijos? ¿Tienes mujer? ¿Cómo anda la cosa? Cuando veo que hay mucha vuelta así, digo, Sal quiere ese huevo. Sal quiere ese huevo. Y entonces, ¿qué quería Félix? ¿Qué quería? Dinero. Hermano, desgraciadamente, hay mucha gente que quiere buscar, aún de estas cosas, una coima, un soborno. Pero lo que no tiene nombre es que la misma fe nuestra cristiana
nos volvamos mercaderes en el templo, como el caso de los sacerdotes y el templo de Jerusalén, que se convirtió ¿qué? En cueva de ladrones. Y Cristo desalojó a las ovejas, a las palomas y a los bueyes y a todos estos mercaderes y cambistas, porque habían convertido las cosas en Dios en mercadería. Y aquí está Félix. Oye, Pablo, ¿y cómo fuiste hoy, hombre? ¿Cómo estaba la cárcel, hombre? ¿Qué cosa, hombre? Oye, ya llevas tiempo aquí, y no sé, ¿y tú qué piensas? ¿Te crees que te puedes quedar un poco más? Tú, oye, pero estos judíos molestosos, no, hombre, Pablo, hombre. Y Pablo no tenía forma de entrar en esa comunicación, de entender que le estaban hablando entre líneas. Pongo una cifra, Pablo, nada, no les tenía nada en el cerebro. Porque nosotros, los hombres de Dios, ponga la boleta, hombre. Y miren qué triste. ¿Usted le gustaría estar 2 años preso sin delito? 2 años. En este caso, dice que el verso 27, pero al cabo de 2 años, 2 años preso con esta habladera y esta cosa, simplemente por esperar un soborno, porque de acuerdo a la ley romana, él no merecía estar preso. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor, ya lo sacaron del gobierno, a Poncio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Típico político. Yo me quedo viendo, hermanos, el significado que es enfrentar la corrupción. Pero que aprendamos de Pablo, que no sacó la chequera y dio un cheque, ni tampoco dio una coima. Y tuvo 2 años ahí. Pero usted sabe bien que este apóstol, solamente la mayor parte de las cartas que tenemos nosotros son cartas carcelarias, que si Pablo no se arresta, no tiene tiempo para escribir, porque era un hombre totalmente activo. En conclusión de toda esta enseñanza, concluyo para ti, para que lo apliques a tu vida, que mantengas el testimonio, para que tengas la autoridad del lado tuyo y la ley del lado tuyo. Mantén el testimonio. No des motivo a que se enlode el nombre de Jesucristo. Que no sea vituperado el nombre de Cristo por mi testimonio. Por otro lado, es inevitable las acusaciones, pero el Señor nos protege. El Señor nos protege. Es inevitable. Si al palo verde le hicieron de todo, ¿cuánto más a nosotros, palos secos, vasos de barro? Así que en el día de hoy, a nadie le gusta que lo acusen de algo que no cometió. Pero experimentamos en la Biblia acusaciones y aún vivencias, encarcelamientos en que no había motivo. Pero al final el Señor se glorifica en todo lo que hacemos. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora. Gloria sea al Señor.